Oremos, hermanos. Dios bueno y misericordioso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de leer tu santa palabra. Ella siempre viva, que es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Permite, Señor, que tu palabra siga siendo la obra en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros te ame, para que cada uno de nosotros sea obediente a tus mandamientos y para que cada uno de nosotros llegue a la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Nuestro tema, para que seamos sanos. La lectura que hoy nosotros hacemos, hermanos, es en el Evangelio de Juan. Esto que nosotros hemos leído es la respuesta que está dando Jesús a Nicodemo. Dice el capítulo 3 de Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta primera intervención entre Nicodemo y Jesús se da el diálogo. Él viene, dice, de noche. Y por lo regular, la noche representa el caos. La noche representa también las cosas que no son de Dios. Y bueno, y Juan quiere ponernos esta escena desarrollándose en la noche. Pero también quien le busca no es una persona ordinaria. Quien le busca, dice el texto, un principal entre los judíos. Nicodemo pertenecía, de acuerdo a la información que se nos da en algunos comentarios, era un fariseo rígido en observar la ley, maestro conocedor de la Torá, perteneciente al gran consejo o al Sanedrín, que era el grupo más influyente de la nación. Así como dice el texto, uno de los principales. ¿Qué quiere decir esto? Que no era cualquier persona. Y él viene y le reconoce como maestro, Rabí. Este título solamente se le daba a un conocedor de la ley, a alguien que también enseñaba perfectamente la ley. No a cualquiera se le daba el título de rabí, sino también a alguien que sabía interpretar la ley. Y viene delante de Jesús para tratar de entender qué es esto que está diciendo Jesús. Seguramente Nicodemo le había escuchado o alguien le había informado qué es lo que estaba diciendo Jesús. De tal manera que él lo reconoce y le dice que Jesús tampoco es cualquier persona. Que su forma de ser y su forma de pensar le llevan a la conclusión de que él es un poco más que un rabino. Dice el 2: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Le está reconociendo. Le está reconociendo que viene de Dios. Porque estas cosas extraordinarias que Él está enseñando, estas cosas extraordinarias que Él está haciendo, nadie las puede hacer si no está Dios con Él. Y ante esta situación, Jesús le responde y le dice que a toda persona le es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. En otras palabras, Jesús entiende cuál es la necesidad de Nicodemo. Como todos han venido a Jesús, los que sinceramente han venido a Él, le han preguntado: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y hermanos, esa es la necesidad de todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Ese es el fin de que nosotros estemos aquí. Estamos buscando la salvación. Todos los días nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar siempre apunta hacia esa parte, donde nosotros buscamos ser salvos en Dios. Y ahora Nicodemo se acerca, y aunque no lo ha manifestado, Jesús sabe que también Él viene con esta necesidad. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y esta lectura que nosotros hemos hecho, aunque el leccionario marca que es del versículo 14 al 21, mas sin embargo va siempre en este mismo tenor. Porque le pregunta en el 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros siempre nos hemos quedado con el 16, todos no lo sabemos de memoria. Este texto que ha sido la atracción de todos nosotros, porque dice palabras bellas, porque tiene un gran mensaje para todos nosotros, pero va más en este sentido también, hermanos, donde hoy Juan hace la referencia de aquello que ya leímos en el texto del Pentateuco, donde el pueblo había pecado. Dice que había pecado contra Dios y contra Moisés. Este pecado que Dios no le perdona al pueblo, de que empiecen a cuestionar su voluntad, de que empiecen a cuestionar su forma de actuar como Dios, porque ellos son los que siempre están reclamándole a Dios y le dicen: bueno, ¿por qué nos sacaste? Nosotros allá estábamos bien, allá teníamos, dice, las ollas de carne, teníamos comida suficiente, y aquí nos has traído para matarnos de hambre. Cuando nunca fue esa la intención de Dios. Ellos lo estaban interpretando de esa manera, porque Dios en ningún momento se había olvidado de ellos. Dios siempre les había dado lo que ellos necesitaban. Necesitaban sombra, Dios les ponía una nube. Necesitaban luz, también les daba luz en la noche. Necesitaban agua, les daba agua. Necesitaban qué comer, les daba maná del cielo. Dios siempre había estado a la altura de sus necesidades.
Pero ellos, en la dureza de su corazón, cuestionaban siempre a Dios. Y bueno, y por lo tanto, a Moisés. Y Dios tenía que reprenderlos. Y por eso cuando Dios puso serpientes, dice, en el desierto para que los mordiera, ellos tuvieron que clamar y decir que los salvara. Y Dios, como una figura de salvación, le dice a Moisés que levante esta serpiente de bronce. Y todo aquel que fuera mordido por una serpiente tenía que voltear a ver la serpiente de cobre, y de esta manera quedaba salvado. Y entonces ahora hace también alusión el texto a esa parte donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y entonces está haciendo alusión a lo que Jesús le iba a suceder. Él también tendría que ser levantado en una cruz, con la bendición para toda la humanidad. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros, hermanos, como Iglesia Metodista, creemos en la gracia universal. Creemos que este sacrificio que hizo Jesús fue para el perdón de pecados, no solamente para los nuestros, dice el texto bíblico, sino para el perdón de pecados de todo el mundo. Para todo aquel que quiera recibir la gracia de Dios, para todo aquel que quiera ser salvo, la gracia de Dios ahí está. Lo único que Dios nos pide es que confiemos en su sacrificio, que creamos. Porque Dios ya lo ha dado, Dios ya lo ha hecho. Y su gracia, como hemos leído también en la lectura de Efesios, dice: por gracias sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y esta parte de no por obras para que nadie se gloríe, dice el texto, podría alguno hacer más obras que otros. Y entonces eso nos daría oportunidad a sentirnos orgullosos, a vanagloriarnos y decir: yo sí, miren, yo sí sé hacer obras. Ya están todas las obras. Por eso la cruz y la gracia de Dios nos pone iguales a todos. Es lo que está diciendo también la teología de Pablo, o el pensamiento de Pablo en sus cartas. Él dice, habla de la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo todos somos iguales. Nos pone delante de Dios a todos por igual. Y por eso Pablo terminará diciendo: delante de Dios no hay griego, no hay judío, no hay romano, no hay hombre, no hay mujer, sino en que en Cristo todos somos iguales. Y en Cristo no se vale tener más alto concepto de sí que el que debes de tener. En otras palabras, ante la presencia de Dios, Dios a todos nos pone por igual. Y si nos pone a todos por igual, entonces desde ahí no es por nosotros, hermanos, sino solamente por el amor de Dios, por la gracia de Dios que Dios nos ha dado, que hemos alcanzado misericordia. Nadie podemos llegar delante de Dios y decir: es que yo soy el hombre más bueno o la mujer más perfecta. Delante de Dios solamente podemos llegar con la mirada abajo, humildes, quizás avergonzados,
dice la palabra de Dios, como aquel publicano que no quería levantar la cabeza al cielo porque se sentía indigno. Pero cuando Dios evalúa la actitud del fariseo y del publicano, dice al final en el texto bíblico, quien regresó perdonado, justificado, fue el publicano, porque él llegó ante Dios humilde, con un corazón contrito, con un corazón humillado, y Dios le perdonó. Y hermanos, así es como Dios quiere que lleguemos ante Él, dolidos por nuestro pecado, humildes, pidiendo que Él tenga misericordia de nosotros. Y dice su palabra, que cuando nosotros llegamos ante Él con humildad, con sencillez, y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y hermanos, el leer el texto tan hermoso que nos sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es una promesa para todos nosotros, para todo aquel que en Él cree. Lo único que Dios quiere es que nosotros tengamos confianza en los méritos que Él hizo en la cruz. Y si nosotros somos capaces de creer que por este sacrificio que hizo Cristo en la cruz, nuestros pecados son perdonados, serán perdonados, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho. Y entonces, por lo tanto, hermanos, esto que Él dice también se cumplirá. El Evangelio de Juan va a poner mucho énfasis y nos va a decir que después de ser perdonados, después de volver a nacer, después de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, cada uno de nosotros tendrá vida abundante. Y esa vida abundante es que gocemos de los beneficios de Dios, es que nos sintamos alegres, es que nosotros realmente tomemos a Dios en cuenta para nuestra vida diaria, para nuestra forma de pensar, para nuestra forma de hablar, para nuestra forma de ser, que Dios esté en todo ese momento. Y dice, y quien tiene a Dios en su vida, quien permite que Dios esté con él, va a ser una persona que disfrute la vida. Porque nosotros, dice Pablo, ya no vamos con los rudimientos del mundo. El mundo se goza en la maldad, el mundo se goza en la injusticia, el mundo se goza en aquellas cosas que son de pecado y de maldad. Dice, pero los que creemos en Dios, nos gozamos en hacer las obras de Dios. Los que creemos en Dios, nos gozamos en servir a nuestros hermanos. Los que creemos en Dios, amamos, perdonamos. Y hermanos, hoy que las personas que estudian nuestra personalidad dicen que aquellas personas que aman son más sanas. Aquellas personas que saben perdonar, sus cuerpos no se enferman. Aquellas personas que sirven son personas felices. Por eso Juan va a decir que el Hijo del Hombre ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero Dios no se quiere quedar ahí. Dios quiere ir mucho más allá, y entonces su mensaje trasciende esta vida y dice, y no solamente vas a tener vida abundante, sino vas a tener vida eterna. Y la Biblia no se cansará de decir que nuestra morada no es aquí en la tierra. Nosotros no hemos venido para quedarnos aquí.
ni tampoco, como diría el pueblo judío, para quedarnos en el Seol. Al igual que Jesús fue levantado de la muerte, primicia de todos los que mueren, dice la palabra de Dios, así también todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, dice, aún estando muertos, vivirán. En otras palabras, así como Cristo fue levantado de la tumba para vivir para siempre, así también aquellos que han creído en Jesús viviremos en la eternidad con Él, en ese lugar maravilloso del cual el Apocalipsis nos habla y dice, para Él es el lugar más precioso que ha visto. Calles de oro, de fino cristal, donde no hay más llanto, donde no hay más tristeza, donde no hay más dolor. Un lugar de verdad donde se desea estar. Un lugar donde todos deberíamos desear con el corazón estar ahí. Por eso, el Evangelio sigue insistiendo, y si ustedes se dan cuenta, dice muchas veces vida eterna. Desde que empieza, para el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 16, al final también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y de esta manera nos deja la promesa de la vida eterna. Hermanos, cuando Nicodemo pregunta ¿cómo será esto?, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que creamos en Dios. Es necesario que le creamos a Dios. A veces es difícil creerle a Dios, hermanos. A veces le creemos más al compadre, a veces le creemos más al vecino, a veces le creemos más al amigo, a la amiga. Ellos nos dicen que hagamos tantas cosas y ahí las estamos haciendo. Pero Dios nos pide que creamos en Él y no le queremos creer. Dios nos pide que confiemos en Él y no queremos confiar en Él. Dios nos dice que le obedezcamos y no le queremos obedecer. Por eso el texto seguirá insistiendo y nos seguirá diciendo, para todo aquel que en Él cree. Hay que creerle a Dios, hermanos. No a la vecina, no al compañero, no a la compañera. Hay que creerle a Dios para que seamos salvos. No solamente dirá el texto bíblico, para que seamos salvos de toda esta maldad, de todo esto que es una amenaza a veces para nuestra vida. Dios nos salva de toda esta parte. Y también termina diciendo, pero también para que tengas vida abundante y para que tengas vida eterna. Hermanos, Dios ha venido para que nosotros seamos salvos. Nosotros apuntamos hacia allá. El apóstol Pablo dirá, esa es nuestra meta, ese es nuestro punto. Para que todos seamos salvos. Dios no ha venido a condenar al mundo, dice, sino lo que Él quiere es que todos lleguemos a la salvación. Así que, hermanos, y dice que para que nosotros lleguemos a la salvación tenemos que amar la vida, tenemos que amar la verdad, tenemos que amar la luz. En otras palabras, tenemos que hacer las cosas de Dios. En tanto que nosotros estamos aquí,
tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que estar en una vida santa, en una vida que le agrade a Dios. Y esto es de todos los días, hermanos. No es de emocionalismo, no es de hoy amanecí contento, hoy amanecí con ganas y hoy sí voy, ¿no? Hoy sí puedo decir gloria a Dios y entonces ahora sí soy obediente a Dios. No, hermanos. La vida cristiana es un estilo de vida, es decir, es toda la vida. Desde que nosotros hemos hecho el compromiso con Dios, desde que nosotros hemos nacido en Dios, desde ese momento, nuestro camino es la santidad. Nuestra vida es la santidad. Porque sin santidad, dice el texto, nadie podrá ver al Señor. Hermanos, la invitación es que confiemos en este sacrificio que ha hecho Cristo en la cruz. Que no dejemos de mirar como el pueblo hacia la cruz. Porque la cruz es el símbolo, la señal de que Cristo fue obediente, de que Cristo se humilló, de que Cristo hasta el final, por amor a nosotros, llegó a ese lugar. Algunos han malinterpretado esta parte y dicen que nosotros adoramos la cruz y que eso es un fetiche, eso es una adoración a un símbolo. No, hermanos, no es por eso, sino es porque Cristo tuvo que bajarse, dice, hasta lo último. Siendo Dios, dice, no se aferró a ser Dios, sino que se hizo humilde, se hizo obediente. Pablo usa una palabra, dice, se hizo esclavo. Y eso es lo que significa la cruz. Hacernos humildes, hacernos sencillos, hacernos serviciales, amar, a perdonar. Es todo esto que implica, hermanos, la vida cristiana. Por eso, hermanos, no dejemos de ver la cruz, porque la cruz nos recuerda que Cristo vino a hacer todo esto para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos adelante, que nada nos turbe, que sigamos adelante. Esto es lo que nosotros tenemos, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que aportar a la sociedad. Este mensaje de salvación es lo que nos ha dado. Y dijo Jesús, vayan y anúncienlo. En Samaria, en Judea, pero también hasta lo último de la tierra. No nos cansemos de anunciar, hermanos, este evangelio de la cruz. No nos cansemos de anunciar este evangelio del amor, este evangelio de la humildad, de la obediencia. Todavía dice la palabra de Dios que todavía es tiempo de anunciar el evangelio, todavía es tiempo de predicar. A veces, hermanos, nos desanimamos, a veces dudamos, a veces ya no queremos hacerlo, pero el Señor nos dice en su evangelio y nos da la esperanza de que quizás esa semilla del evangelio caiga en buena tierra. Y si cae en buena tierra, puede ser que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Habrá quien sí quiera el evangelio. Habrá quien sí quiera recibir la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos, hermanos, para ofrecer. Nosotros como iglesia es lo que ofrecemos. El mensaje de la cruz. De amor, de obediencia, de fidelidad. Que Dios, pues, hermanos, nos permita seguir creyendo para que seamos salvos. Y no es que ya lo hayamos alcanzado, hermanos, sino que proseguimos a la meta. Y esperamos al final de nuestros días llegar intactos. El que cree estar firme, pues, dice, mire que no caiga, para que al final se nos dé la corona de la vida. Sigamos adelante, hermanos.
Dios espera nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes. Damos gracias a Dios por la dedicación de esta mañana y continuamos pues alabando a nuestro Dios. Vamos a estar de pie y a tener la lectura del video de la redención. Haremos esta lectura unidos y dice así: creemos y testificamos que el Padre envió al Hijo amado y que el Hijo se unió voluntariamente para que en él se alcanzara la reconciliación. Jesucristo cumplió en perfecta obediencia su ministerio, humillándose a sí mismo hasta la muerte de la cruz, por lo cual libró a la humanidad de la esclavitud del pecado, ofreciéndole una nueva y verdadera vida de comunión con Dios. Así Jesucristo se puso como ejemplo de obediencia, cumpliendo hasta el final su propósito, expiándolo en la cruz. Luego de muerto y sepultado, resucitó a la tercera día de entre los muertos, subió a los cielos y se va a la diestra del Padre, intercede por toda la humanidad, al mismo tiempo que permanece en nosotros por virtud del Espíritu Santo, por su vida